Ahora mismo, en 2025, Estados Unidos se parece demasiado a algo que la historia ya ha vivido 3 veces. Desigualdad brutal, corrupción descarada, una clase media que siente que el sistema la traicionó y una fe casi desaparecida en las instituciones. Y lo inquietante no es solo lo que vemos hoy, sino que este guión ya se representó en Francia, 1789, Rusia, 1917 y Cuba, 1959. 3 países distintos, 3 siglos distintos, 3 ideologías distintas, pero el mismo patrón de 6 etapas que terminó en colapso, caos y dictadura. La parte incómoda es esta. Estados Unidos no se está acercando a ese patrón, ya está en la 4 etapa. Para entender el peligro, primero hay que tener claro qué es realmente una revolución. No es una protesta grande, no es un motín, no es que gane otro partido. Una revolución es cuando el orden existente se destruye por completo y se reemplaza por algo nuevo, casi siempre más autoritario y violento. Y no nace simplemente porque la gente sea pobre, la pobreza siempre ha existido. Las revoluciones explotan cuando las expectativas superan a la realidad. Cuando las personas sienten que merecen mucho más de lo que reciben, cuando la distancia entre élites y pueblo se vuelve insultante, y sobre todo, cuando la mayoría deja de creer que el sistema pueda arreglarse desde dentro. Cuando la reforma pacífica parece imposible, la revolución violenta deja de ser impensable. No es ideología, es el patrón que la historia repite. Si quitas los detalles y miras el esqueleto, siempre ves las mismas 6 fases. Primero, una desigualdad extrema de riqueza. Una minoría minúscula acumula tierras, ingresos, privilegios, mientras la mayoría apenas sobrevive. Segundo, corrupción e incompetencia del gobierno. El Estado se percibe como una herramienta de las élites, incapaz o sin intención de reformarse. Tercero, la clase media educada se hunde y se radicaliza. Los que deberían defender el sistema se vuelven contra él porque ven que el juego está trucado. Cuarto, la confianza en las instituciones se rompe. Elecciones, tribunales, parlamentos, policía. Nada se percibe como legítimo. Quinto, un movimiento revolucionario organizado gana apoyo masivo, no porque la gente lo ame, sino porque odia más al régimen actual. Sexto, el gobierno colapsa, y lo que sigue es un periodo de violencia, purgas, guerra civil o dictadura. Francia, Rusia y Cuba siguieron exactamente esa secuencia, con diferentes nombres y banderas, pero con el mismo esquema de fondo. Mira Francia. Desde fuera, a finales del siglo XVIII, parecía la joya de Europa. París como capital cultural del mundo, una monarquía de 800 años, una élite que vivía en palacios, pero por dentro el sistema estaba podrido. Una pequeña casta de clérigos y nobles era dueña de enormes extensiones de tierra, casi no pagaba impuestos y vivía en el lujo, mientras campesinos y trabajadores cargaban con la carga fiscal y el hambre. Cuando el precio del pan se disparó, los pobres dejaron literalmente de poder comer mientras la corte seguía banqueteando. El rey Luis XVI era débil, indeciso e incapaz de cambiar nada. Siguió endeudándose, siguió exprimiendo a los de abajo y siguió protegiendo los privilegios de los de arriba. Cuando convocó a los Estados Generales para justificar nuevos impuestos, encendió la chispa que faltaba. La clase media educada se declaró Asamblea Nacional y dijo: el sistema es ilegítimo. De ahí se pasó a la Bastilla, a la quiebra total de la fe en la monarquía, al ascenso de los radicales, a la guillotina y al terror. Al final, el viejo régimen murió. Pero lo reemplazó una dictadura militar bajo Napoleón y años de guerra. Rusia repitió el guión con otros personajes, un imperio de 300 años, gobernado por un zar que se creía elegido por Dios, rodeado de nobles que lo tenían todo, mientras campesinos y obreros no tenían nada. Jornadas agotadoras, salarios miserables, sin derechos, bailes y palacios en la otra punta de la pirámide. La represión brutal de protestas pacíficas rompió la ilusión
de que el monarca se preocupaba por su pueblo. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y lo empeoró todo. Millones de soldados mal equipados enviados a morir, líneas de abastecimiento colapsadas, hambre generalizada. El ejército dejó de obedecer, los soldados se negaron a disparar contra la población y el régimen se derrumbó casi de repente. El gobierno provisional que lo reemplazó prometió reformas, pero mantuvo a Rusia en la guerra y no solucionó ni pan ni paz. La fe en las instituciones se evaporó y ese hueco lo ocuparon Lenin y los bolcheviques, un grupo pequeño pero organizado que prometía tres cosas simples: paz, tierra, pan. Tomaron el poder casi sin resistencia, y luego vino la factura. Guerra civil, millones de muertos, hambrunas, policías secretas, y más tarde, las purgas masivas bajo Stalin. De nuevo, el patrón: desigualdad, Estado incompetente, clase media y ejército en contra, instituciones desacreditadas, revolución organizada, caos y una dictadura aún peor. Cuba fue la versión tropical del mismo esquema. En los años 50, tenía uno de los niveles de vida más altos de América Latina. La Habana brillaba con casinos y turismo extranjero. El país parecía moderno y próspero. Pero la riqueza se concentraba en una élite ligada a Fulgencio Batista y a empresas estadounidenses, mientras el campo estaba sumido en la pobreza, sin servicios básicos ni futuro. El régimen era abiertamente corrupto. Elecciones manipuladas, justicia al servicio del poder, policía y ejército usados para silenciar, torturar o desaparecer opositores. Esa mezcla encendió la rabia de jóvenes educados que veían cómo su país era saqueado. Fidel Castro, abogado de familia relativamente acomodada, eligió la revolución, fue encarcelado, exiliado y regresó con un puñado de hombres decidido a seguir. Su primer intento militar fue un desastre, pero la brutalidad de la respuesta de Batista solo generó más apoyo para los rebeldes. Cuando Estados Unidos empezó a retirarle respaldo al dictador, el régimen perdió su último sostén. En 1959, Batista huyó con millones y el gobierno colapsó. Al principio, Castro habló de democracia y libertad. En pocos meses, comenzó la nacionalización total, la persecución de opositores, la censura y la instalación de una dictadura comunista que duraría 60 años. Otra vez, un sistema desigual y corrupto que genera una revolución que termina en pobreza y represión. Con estos tres casos sobre la mesa, el patrón deja de ser teoría y se convierte en advertencia. Y cuando miras a Estados Unidos en 2025, con esos lentes, las casillas empiezan a marcarse una por una. Desigualdad extrema de riqueza. El 1% más rico concentra una parte gigantesca del patrimonio, el 0,1% posee más que la inmensa mayoría junta, mientras la clase media lucha por pagar vivienda, salud y educación. Corrupción e incompetencia gubernamental. Confianza mínima en el Congreso, una Corte Suprema vista como actor político, escándalos de tráfico de información privilegiada, lobbies escribiendo leyes, deuda que explota mientras problemas básicos siguen sin resolverse. Clase media destruida y radicalizada, jóvenes educados con deudas impagables, salarios estancados, precios de vivienda fuera de alcance. La sensación de que hicieron todo bien, y aún así, el sistema no cumple su parte. Eso los lleva a dejar de confiar en el modelo y a buscar culpables en las élites, los multimillonarios y la propia estructura política. La cuarta etapa, pérdida de fe en las instituciones, ya está aquí. La confianza en los medios está por el suelo. La de la policía muy fracturada. Las elecciones se viven como guerras totales en las que cada bando está convencido de que el otro quiere destruir el país. Unos creen que las elecciones fueron robadas. Otros creen que hubo un intento de golpe. Ambos ven tribunales, agencias y fuerzas de seguridad a través de una lente partidista. Dejas de tener un proyecto común y pasas a tener dos naciones enemigas compartiendo frontera. La quinta etapa, un movimiento revolucionario ganando apoyo masivo,
Aún no ha llegado del todo, pero se está preparando. A la izquierda crece el apoyo a la redistribución radical y al discurso de acabar con los ricos. A la derecha crece el deseo de líderes fuertes dispuestos a saltarse reglas para restaurar el orden. Ambos extremos comparten una idea. El sistema actual está tan roto que no vale la pena arreglarlo, hay que derribarlo. Cuando esa narrativa domina y los moderados pierden el centro, la etapa 5 está muy cerca. La sexta etapa es el escenario que casi nadie quiere imaginar, pero es precisamente el que la historia nos obliga a considerar. Violencia política organizada. Grupos armados, fracturas dentro del ejército y la policía estados cuestionando la autoridad federal. Cadenas de suministro, rotas escasez, potencias extranjeras metiendo la mano. No es solo más polarización, es un cambio de régimen bajo fuego. Francia terminó en el terror y en guerras, Rusia en décadas de totalitarismo, Cuba en 60 años de dictadura. En todos los casos, las élites creían que aquí eso no puede pasar, que su país era demasiado especial, demasiado estable, demasiado avanzado. Hasta que el patrón los alcanzó. Hoy Estados Unidos tiene una brecha de riqueza similar o peor a la de la Francia prerrevolucionaria, un nivel de disfunción política comparable al de la Rusia zarista en crisis y una confianza en las instituciones tan rota como la de Cuba antes de 1959. Eso es lo que significa estar en la cuarta etapa. ¿Es inevitable repetir la historia? No hay una respuesta segura. Tal vez todavía haya tiempo para reformas profundas que devuelvan legitimidad al sistema antes de que se rompa. Tal vez el país logre liberar presión de forma pacífica. Pero el patrón dice otra cosa. Cuando la desigualdad, la corrupción y la pérdida de fe se combinan y se solidifican, la ventana para un cambio ordenado se cierra rápido. Por eso entender lo que pasó en Francia, Rusia y Cuba no es entretenimiento, es una advertencia. Si este análisis te abrió los ojos sobre dónde estamos realmente en el ciclo, vale la pena prestar atención, porque si la quinta etapa comienza y los movimientos extremos empiezan a ganar apoyo masivo, querrás saber qué está pasando y por qué. Las respuestas no están escondidas en el futuro. Ya están escritas, con sangre y datos, en el pasado.